no cayó? Cayó gloria en esta tarde. Solamente vamos a leer el pasaje. Mire, yo no sabía que me tocaba predicar y hoy el Señor ponía este versículo en mi mente y quiero dejárselo. A veces venimos y le pedimos a Dios como que a Dios habría que empujarlo para que nos bendiga. Ay, Señor, bendecime. Ay, Señor, no. Él ya dio la orden. Decir al que está al lado, Él ya dio la orden. La bendición te va a perseguir. ¿Cuántos lo creen? No tenemos que ir nosotros detrás de la bendición. La orden es que la bendición te va a perseguir. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Vamos a leer el pasaje. Daniel capítulo 6. La bendición te persigue cuando vos estás conectado con Dios. Cuando vos estás conectado con el Padre, todo lo que es del Padre es tuyo. Jesús en una de las oraciones, cuando oró, creo que fue por Lázaro, Lázaro estaba muerto y todos estaban esperando a ver qué hacía Jesús. Jesús se paró delante de la piedra, dice, delante del sepulcro. Y lo único que dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes. Esa fue la oración de Jesús para resucitar un muerto. No pegó, no gritó, no hizo escándalo. ¿Qué dijo? Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y lo segundo que hizo, Lázaro, sal fuera. ¿Qué tal? Esa es la confianza que tenemos en Dios. Que si pedimos algo conforme su voluntad, Él lo hará. ¿Pero cuándo? Cuando caminamos conectados con Él. Si usted está desconectado y la bendición va a tardar, ¿cuánto tiempo? Hasta que te vuelvas a conectar. ¿Sí o no? Si usted quiere planchar algo, pero no enchufa la plancha, ¿qué va a pasar? Vio que a veces, ¿pero qué pasa? Que la arruga no sale. Si la plancha está fría, a ver, las mujeres y hay hombres que planchan también. Si la plancha está fría, ¿qué pasa? ¿Sí o no? Tiene que estar enchufada, tiene que calentar y cuando usted pone, tenga cuidado que no se pase y se queme, porque plancha, ¿no es cierto? Mire, Daniel 6 dice, pareció bien a Darío, el rey, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel, que era un muchacho que ya había tenido ya unos añitos allí, era judío, había sido sacado cuando tomaron cautiva Israel y se lo llevaron a Babilonia. Y Dios le dio gracia a Daniel delante del palacio, delante del rey, y lo puso en un lugar de honra. Entre los 3 gobernadores estaba un hijo de Dios. Dice, Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Sátrapas eran sinvergüenzas, ¿sí? Le tenían que dar cuenta ¿a quién? A Daniel. Para que el rey no fuese perjudicado. Quiere decir que Daniel cuidaba los intereses del rey. Era la persona de confianza del rey. Dice, pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y a los gobernadores que estaban a la par de Daniel. Daniel era superior, diga conmigo, superior. En estatura, en belleza, en capacidades, no. Dice, él era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Dios ya te bendijo. Decirle al que está al lado, Dios ya te bendijo. Te bendijo cuando te dio paternidad y te declaró su hijo. Te dio su espíritu. No lo vemos, pero el espíritu que mora dentro de nosotros, ese espíritu de vida, ese espíritu de poder, es poderoso. ¿Cuándo se manifiesta? Cuando estoy conectado con Él.
Si yo vivo mi vida lejos del Señor, como si Dios no se va a manifestar el Espíritu Superior. Pero si yo lo busco de día y de noche, si yo vivo consciente de que Él me ve, de que Él camina conmigo, si tengo comunión con Él, ese Espíritu Superior se va a notar. Va a hacer la diferencia con el que está al lado. Entonces dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Querían tenderle una trampa, querían sacarlo a Daniel, porque cuando tenemos el Espíritu de Dios muchas veces molestamos. ¿Por qué? Porque descubrimos cosas, porque no somos parte de la mentira, parte de la trampa, porque no cubrimos. Y el trabajo de Daniel era descubrir, era ser sincero, es defender los intereses del rey. No aceptaba coima, no aceptaba las trampas. Entonces Daniel molestaba. A veces nosotros también molestamos. Ay, delante de ella no hables. Ay, delante de ella, ¿por qué? Porque hay un espíritu superior que molesta, que le hace sentir al otro que está descubierto. Se sienten descubiertos, no por nosotros, sino por lo que hay en nosotros, que es el Espíritu de Dios. Entonces dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar alguna ocasión. Dice, no había faltas, porque Daniel era fiel. ¿Qué era Daniel? Era fiel a Dios, y por ser fiel a Dios era fiel al rey. Era fiel a Dios, y por ser fiel a Dios no iba a deshonrar ni faltarle al rey. Y dice, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hoy oramos y dijimos, Señor, esa unción rompe ataduras con los vicios. No tiene por qué haber vicio. Decirle, no tengo por qué ser esclavo de un vicio. Oramos y la unción viene a romper ataduras con el pecado. No tengo que ser esclavo del pecado. El pecado no me puede dominar. El Señor me declaró libre. Yo soy libre para vencer la tentación, vencer el pecado, vencer los vicios, vencer la depresión, vencer los temores, vencer la angustia, vencer el desánimo. Porque el Espíritu que está en mí es poderoso. Vence al mundo. Venció. Vence los demonios, vence la muerte. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos, mire, escuche. Dice el que tiene oído, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, porque le buscaban y no encontraban un defecto. Y si no lo hallamos contra él en relación con el rey, dice, lo vamos a buscar contra él en relación con la ley de su Dios. Estos días, con lo que pasó con la visita de nuestro presidente en la iglesia del Chaco, nos metieron a todos en la bolsa. Y a mí me duele. Porque nosotros hablamos de milagros y yo creo en los milagros. El tema es que no podemos contar ciertos milagros con las personas que no creen porque nos tratan. Entonces a veces nos tenemos que callar. Porque se duda hasta que una persona se haya levantado de una silla de ruedas. ¿Sabe? Mi mamá me contaba, cuando mi mamá era soltera, vino aquí en el tiempo de la gobernación de Perón, en el año 50, un gran predicador, ahora me olvidé, produjo un avivamiento en Argentina, Nick creo que era el nombre. Lo envió Dios desde Estados Unidos. Y él vino directo a hablar con el presidente Perón, porque el presidente tenía un problema con la iglesia y había cerrado las iglesias. Y él oró por el presidente Perón y oró por el secretario, y Dios hizo un milagro. No tengo dudas cuál de los dos estaba enfermo, si el secretario o Perón. Y él oró y Dios hizo un milagro. Y por ese milagro le entregaron el estadio de Huracán. Y él hizo allí una campaña. En ese tiempo, llenar un estadio era un milagro. Porque las iglesias evangélicas estaban cerradas y la cantidad de gente que había en una iglesia, 10, 20, 15, 30, no era el tiempo de hoy, donde las iglesias están repletas. Y
Y cuando él empezó a predicar y empezó a orar, mi mamá dice, cantidades de paralíticos se levantaron y dejaron montañas de sillas de rueda tiradas. Salió en los diarios al otro día. Fue una revolución. ¿Sabe qué dijo mi abuela? Una mujer católica, pero católica por tradición. Eso estaba pagado. Eso dijo mi abuela. A esos le pagaron. Mi mamá todavía no conocía al Señor. Habían ido porque todo el mundo decía, va a haber un predicador, van a orar, y fueron. Pero mi abuela, Tommy Hip. Bien, gracias. Tommy Hip. Mi abuela dijo eso, le pagaron. Mucha gente no cree en los milagros. Pero bienaventurado el que no vio y creyó. No estamos a favor de la trampa, no estamos a favor del engaño, no estamos a favor de nada que Dios no apruebe. Pero sí creemos en los milagros. Amén. Entonces dice, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. No pudieron encontrarle un defecto, no pudieron encontrarle una rebeldía, no pudieron encontrarle algo que haya hecho mal, porque él era fiel a Dios, amaba a Dios, temía a Dios, por lo tanto trataba de hacer todo lo que era agradable a Dios. Pero como algo tenían que buscar, ellos sabían que los reyes pedían que se adore al rey y a ningún otro Dios, porque era Babilonia. Y ellos conocían a Daniel y sabían que la forma de ser de Daniel tenía que ver con su temor a Dios y que era un hombre que buscaba a Dios. Entonces dijeron, vamos a delatarlo delante del rey de que este Daniel le pide a su Dios y no a ti, que adora a su Dios y no a ti, oh rey. Firma el edicto. Usted sabe que un edicto firmado por un rey era irrevocable. Si lo descubrían, iba a ir al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Cuando el diablo trama algo, lo trama bien. Daniel, más allá de molestar a los que lo rodeaban, que eran sátrapas, molestaba al diablo. ¿Sabe por qué? Porque Daniel era un hombre de oración. Y si hay algo que al diablo le molesta es nuestra relación con Dios. Toda esa adoración que nosotros le damos a Dios, el diablo quisiera que se la demos. Toda esa obediencia que nosotros le damos a Dios, el diablo quisiera que se la demos a Él. Fíjese que lo que hace siempre el diablo es venir a crear cizaña entre Dios y el hombre. Lo hizo desde el principio. ¿Vos le crees a Dios?, le dijo a Eva. ¿Vos crees que lo que dice Dios es verdad? Crea separación entre Dios y el hombre. Al diablo le molesta nuestra relación con Dios. ¿Y qué va a tratar de hacer? Interrumpirla de alguna manera. Por eso que el diablo es engañador, tramposo, opositor. Entonces dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, ignorando toda la trama. Cuando Daniel se entera que el edicto había sido firmado, que no se podía buscar a otro Dios, ¿qué hizo Daniel? Dejó de orar. Dejó y se olvidó de su Dios. Total, no estaba en Israel, estaba en Babilonia. Dice, entró en su casa y abrió las ventanas de su habitación, que daban hacia Jerusalén, como lo hacía todos los días. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Por qué iba a dejar de orar? ¿Por qué iba a cambiar de actitud? ¿Por una amenaza?
por una intimidación, por temor a la muerte. A veces decimos amar a Dios y somos probados. ¿Hasta dónde le amás? Decimos creer y somos probados. Nuestra fe va a ser probada. ¿Hasta dónde somos capaces de creer? Pero qué tremendo cuando en el proceso podemos mostrarle a Dios y a nosotros mismos, porque no a la gente, a Dios y a nosotros, porque los únicos que saben la verdad son el Señor y yo, lo que hacemos en la intimidad. Poder mostrarle a Dios que lo amamos, poder mostrarle a Dios que le creemos. Amén. Entonces dice, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando. No estaba con los amigos, no estaba tomando, no estaba quejándose, no estaba peleando. Estaba en la presencia de Dios. ¿Dónde te vas a fortalecer en tu día malo? ¿Dónde te vas a fortalecer en el día de la angustia? En el día de la desesperación, si no, en Dios. Y sabe que cuando él iba a orar, no oraba por él, porque Dios ya lo había bendecido. Él tenía un cargo importantísimo. Desde que llegó a Babilonia habrá extrañado a su padre porque fue arrebatado, extrañar su tierra, sus costumbres, sí. Pero Dios siempre lo honró. Fue respetado por el rey, fue cuidado por el rey, tenía un buen trabajo, no le faltaba nada. ¿Sabe por quién oraba? Recién lo leímos. ¿Por quién oraba? Por su tierra, por su ciudad, por la restauración, porque había sido devastada la ciudad, habían sido esparcidos. Y él oraba para que sea restaurada su ciudad, para que vuelvan a vivir en su ciudad, para que se vuelva a hacer los sacrificios en su ciudad, la adoración a Dios en su ciudad. Por eso en el capítulo 10 es maravillosa la historia de Daniel. Si usted lo lee cuando llegue a su casa o mañana, él estaba orando otra vez por Israel, por Jerusalén. Y él le dice, Señor, tú dijiste que 70 años íbamos a estar cautivos, 70 años esparcidos, 70 años bajo el dominio de otra nación, 70 años cautivos. El tiempo se cumplió, vuélvenos a nuestra ciudad. ¡Wow! Y ahí Dios también le habló y le dijo, Daniel, desde el momento que empezaste a pedir, yo te oí. Qué tremendo es saber que Dios nos oye. Tal vez delante de ti el problema está igual, pero Dios ya te oyó. Si Dios te oyó, poquito falta. Si Dios te oyó, viene la salida, viene la recompensa, viene el auxilio, viene, porque Él es tu Padre y no te deja. Él ve que estás esperando en Él. Él ve que has puesto tu confianza en Él. Él ve tu fidelidad, ve tu fe, ve tu amor. Con todas las debilidades que podamos tener. Porque tenemos debilidades. No somos perfectos. Ayer decíamos, Dios llamó a lo vil. Vil es lo sucio, menospreciado. Si nos han menospreciado. Fuimos menospreciados. El papá, la mamá, la abuela, el novio. Fuimos menospreciados, ¿o no? Fuimos lastimados, fuimos heridos. Dice lo débil. ¿Acaso no somos débiles? Él nos vino a buscar sabiendo nuestra condición. No nos llamó porque éramos perfectos, inteligentes. No. Dice, no vine a buscar sanos, vine a buscar enfermos. En esa condición Él nos vino a buscar porque vio nuestra necesidad. Ahora lo maravilloso es que Él de esto débil, de esto vil, menospreciado, hace algo maravilloso, porque pone su espíritu en nosotros. Él te necesitaba a vos y me necesitaba a mí para manifestarse a este mundo, para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Cuando Él te sana, muestra su gloria. Cuando Él te transforma, muestra su gloria. Cuando Él puede hacer de ti algo nuevo, está mostrando su gloria. Vengamos con humildad, reconociendo, yo no soy nada. Cantábamos un coro hace años con mi esposo. Yo no soy nada, 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 nada. Pero de esta nada algo puedes hacer tú. De esta nada algo puedes hacer tú. Eso es lo importante, que tengamos en cuenta que no somos nada, pero tenemos dentro nuestro
al Espíritu de Dios. Y si algo ocurre, no es por nosotros, es por el Espíritu que mora en este vaso de barro. Por eso lea la palabra. Dice, tenemos un tesoro en vaso de barro, decía Pablo. Tenemos un tesoro en un vaso. ¿Acaso no somos barro? ¿De dónde salimos? Dice, de la tierra vinimos y al polvo volvemos. Somos polvo, por eso nos desintegramos cuando no. ¿Sí o no? Después de un tiempo los tenemos que ir a buscar. ¿Y qué nos entregan? Este estuche es polvo, pertenece a la tierra, se desintegra. Lo que queda es el Espíritu. Es ese Espíritu que se entrelazó con el Espíritu de Dios, que se hizo uno con el Espíritu de Dios, que es alimentado y sostenido por el Espíritu de Dios. Por eso la carne nos pesa, por eso la lucha dice entre la carne y el Espíritu, porque la carne se cansa, la carne se enoja, la carne se debilita, y el Espíritu es el que se mantiene firme. El Espíritu es el que se mantiene firme. El Espíritu se entrelazó con el Espíritu de Dios. Por eso le debemos dar más lugar al Espíritu que a la carne. Cuando la carne se quiere quedar, dile, no. Alma, como le decía el salmista, alaba a tu Dios. Alma, ¿qué es el alma? Las emociones, el cansancio, la tristeza, el desánimo, los enojos. Alma, alaba a tu Dios. Somos espíritu y ese espíritu está entrelazado por el espíritu de vida, el espíritu de poder. Y eso es lo que nos sostiene. Si fuera por nosotros, ¿qué hubiera sido de nosotros, no es cierto? Entonces, dice que el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? ¿Viste los que vienen a hablar mal de vos? Que los hay, que vienen y hacen cizaña, que vienen y te quieren dejar mal. Hace así. Yo tengo un Dios que me defiende. Decí, digan lo que digan, yo tengo un Dios que me defiende. Se levante quien se levante, yo tengo un Dios que me defienda. Te quieran señalar, te quieran tender trampa, te quieran rodear, te quieran destruir, yo tengo un Dios que me defiende, no me dejará caído. No te preocupes por lo que digan, no te preocupes por lo que hagan. Habla con Dios, espera en Él. Habla con Dios, espera en Él. Y dice, respondió el rey diciendo, verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque lo tenían en gran estima. Y resolvió librar a Daniel, siendo un impío. Qué tremendo. Lo quiso defender a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Usted está viendo acá que Dios lo permitió. A veces decimos, ¿por qué Dios permite? ¿No lo podía haber Dios librado? Si el rey estaba a favor de Daniel, ¿no podía haber usado Dios a ese rey y liberarlo de tener que pasar por el foso de los leones? Sin embargo, Dios no lo libró porque el propósito era que él fuera al pozo de los leones. Porque en el proceso hay un propósito. Ay, Señor, si tú me puedes sanar, ¿por qué me tengo que operar? Es que hay un propósito. Es que si tú eres poderoso para darme, ¿por qué tengo que pasar esta angustia? Porque hay un propósito.
Por eso hay cosas que no entendemos, solo cree. Señor, si tú permites algo precioso, vas a hacer. Algo tenés preparado. Entonces dice, el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¡Wow! Un impío, declarando que el Dios que tenía Daniel era superior a él como rey. El pensamiento de ellos era que el rey era lo máximo. Y este rey está declarando que el rey, que el Dios de Daniel era superior a él y que lo podía librar, cosa que el rey no. Es tremendo lo que se está soltando acá. ¿Usted sabe que ese palacio estaba lleno de demonios? Que había una fuerza demoníaca tremenda. Dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuese alterado. Luego el rey se fue a su palacio. Dejaron a Daniel en el foso de los leones. Qué lindo. Se fue el rey a su palacio, se acostó y ayunó. No pudo dormir, no pudo comer, no dejó como otros días que tocaran instrumentos de música, porque se le fue el sueño, pensando en qué iba a ser de la vida de Daniel. ¿Quién tenía el control de Daniel? Porque el rey no lo tenía. El rey se lo entregó a Dios, que el Dios a quien tú sirves te libre. El mismo rey le entregó a Dios el control de Daniel. ¿Vio cuando nosotros decimos Dios tiene el control? Pareciera que fuera una frase más. El rey le dijo, Dios ahora se encargue de ti, porque yo no pude librarte. ¿Con quién estaba tratando Dios? ¿Con Daniel o con el rey? A veces Dios tiene cosas que nosotros ni imaginamos. A veces lo hacemos chiquitito. Digo, ay, Señor, que el tiempo se acerque y yo tengo que resolver esto. Como si Dios no lo supiera. Luego el rey dice, pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, pensando, ¿qué fue de Daniel? Y le dijo, Daniel, siervo del Dios. El impío está declarando, un hombre que buscaba a otros dioses, que creía en otros dioses, que no conocía al Dios verdadero, le está diciendo, el Dios a quien tú sirves, el Dios viviente. Un impío está declarando que Dios es Dios de vivos. ¡Wow! ¡Qué cachetazo para Satanás! Satanás cree que nos va a tender la trampa y nos va a destruir. Y Dios termina dándonos victoria, pero destruyendo el poder de las tinieblas. Esa es la batalla. Avergonzar a Satanás. Y dice 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. Dios va a sacar a luz todas las cosas. Dios te va a dar honra. Dios te va a poner en un lugar alto. Dios te va a bendecir si estás conectado con Dios. Si sos fiel a Dios, Dios te va a defender. Dios va a salir delante tuyo. Dios no va a permitir, hijo, que seas pasado por cosas injustas. Siempre Dios te va a dar victoria. Siempre Dios te va a posicionar y te va a honrar. Porque Dios honra a los que le
honra. Dios honra a los que le honran. Y dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión, daño, lastimadura se halló en él, porque había confiado. El secreto es que puso su confianza en Dios, no dejó de orar, no dejó de creer, no maldijo a Dios, no se quejó, no echó culpas, no se defendió, no dijo es que estos sátrapas, yo sé, tienen cosas oscuras no se defendió. Creyó en Dios. Dijo, si tengo que morir, ¿usted creyó que él, no sé, que él sabía que Dios iba a mandar un ángel? Tal vez lo deseó, ay Señor, haz un milagro, manda un ángel. Pero también pensó que era posible la muerte. Y no, ¿qué dice de Jesús? Dice, fue llevado al matadero como una oveja y su boca no se abrió por amor. Y en Daniel yo veo lo mismo. No se defendió, no abrió su boca para acusar, para defenderse. Solo confió en Dios, que Dios haga lo que Él quiera. Entonces el rey, mire esto. Dio orden el rey en el 24. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, lo que es el juicio, la maldición, nosotros pecamos y la maldición viene sobre nuestra casa y toca y alcanza nuestras generaciones. Fueron echados al foso, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos. Como si a Daniel lo metieron, todavía cerraron la puerta. Los leones se despertaron. Habían dormido demasiado la noche. Se despertaron y estaban muertos de hambre y no esperaron a que cayeran. Dice que en el aire los atrapaban. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía, dijo el rey, es puesta esta ordenanza, que todo el dominio, escuche, que todo el dominio de mi reino, que todos los que están en mi reino, Babilonia era poderosa en ese tiempo, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Un impío tuvo que ver la gloria de Dios. Nosotros damos testimonio de Dios donde quiera que vayamos. Aún ante la injusticia, aún ante la maldad, estamos dando testimonio de a quién servimos. Dios tuvo que permitir todo eso para que ese rey viera que había un Dios vivo, que tenía el dominio y el control de todas las cosas. ¿Qué estás pensando vos? ¿Qué estás creyendo vos? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu relación con Dios? Dios tuvo que convencer a un impío. Y nosotros, ponte de pie en esta noche. Dios espera que le creas, hijo. No solo vengas a buscar una bendición, vení a buscarlo a Él. La bendición mañana ya se agotó, pero Él perdura. Busca tener un encuentro con Dios. Busca conocerlo a Dios. Busca que Dios se te revele. Como cantamos hoy, tengo hambre de ti. Es un tiempo tan especial para nuestra Argentina. No es fácil lo que estamos viviendo. Pero nosotros no tenemos temor, porque tenemos un Dios que nos rodea, nos ampara. Pero justamente porque conocemos y entendemos que es un Dios que tiene el control y el dominio de todas las cosas, Dios está esperando que nosotros nos levantemos para ayudar a otros a que vengan a ese amparo.
muchos con dolor, muchos con necesidad, muchos con tristeza. Es un trabajo tan grande el que hay. Hay un campo, dice el campo está listo para la cosecha. El problema, dice Dios, es que los obreros no alcanzan. No alcanzan para contener matrimonio, no alcanza para contener mujeres, no alcanza para contener hombres, no alcanza para contener niños. Debemos despertarnos y decir: Señor, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero que me llenes. Porque Dios busca hombres y mujeres, dijo, y serán llenos. Por eso dijo: antes de ir a hacer nada, búsquenme, que sean llenos. Porque cuando estamos llenos se nota. Diga conmigo, se nota. Ya no se ve el carácter, ya no se ve la carnalidad, se ve al Espíritu superior. Se ve el fruto del Espíritu, es Cristo en nosotros. Esperanza de vida. Amén. Levante su mano. Señor, gracias en esta noche por traernos. Gracias por abrazarnos, por acariciarnos, por consolarnos, por hablarnos. Gracias, Señor. Padre, te pedimos una semana especial. Una semana donde tú te manifiestes en una forma tan gloriosa, que podamos verte en nuestras actividades, en nuestra casa, en nuestra familia, que podamos ver que tú tienes el control, que podamos ver que tu mano está extendida, que podamos sentir esa paternidad. Padre, que tú puedas hacer una obra sobrenatural. Desealo, pedíselo de corazón, que en esta semana yo tenga un encuentro contigo tan maravilloso, Señor, que me transforme, que me enamore, que me apasione, que pueda declarar con todo mi corazón: Él es mi amado, Él es mi Señor, Él es mi todo aquí. No necesito nada más que sentir tu presencia, cómo me sostiene, cómo me ayuda, cómo, Señor, cómo me ayudas, Señor. En mi debilidad tú me ayudas, en mis angustias tú me ayudas, en mi necesidad tú me ayudas. Él no te va a dejar, hijo, no le temas a la economía, no te va a dejar. Conéctate con el Señor, conéctate con el Señor. Él te va a abrir las puertas, Él va a poner bendición delante de ti, Él va a hacer que la bendición te persiga. Pero conéctate con el Señor. Dile: Señor, no tengo temor, estoy creyendo que tú vas a suplir, que tú nos vas a ayudar, que tú nos vas a guardar. Pero sobre todo tu presencia, sobre todo esa presencia que llena, que sacia, esa presencia que le da sentido, que nos llena de paz, que nos llena de alegría. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendigo la Grey, bendigo la familia, bendigo cada varón, bendigo cada mujer, bendigo los niños, bendigo los jóvenes, bendigo en el nombre de Jesús. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, de tu poder. Hambre